Doctor, muy buenas tardes. Se señalaba que eran ustedes los más buscados con la situación del SAT-ICA. Cuéntenos, en estos momentos, ¿cuál es la situación real que tienen ustedes? ¿Qué ha pasado? ¿Realmente eran reos contumaz? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Sí, efectivamente, hubo una declaración de reo contumaz en un proceso que tenemos por el uso de combustible en la camioneta del SAT, un proceso que en primera instancia ya obtuvo el sobreseimiento, que es un archivamiento, porque el juez, evaluando todos los medios probatorios, consideró de que no había un uso excesivo del combustible, que el combustible que se había utilizado, ya sea gas o gasolina, se justificaba en el incremento de la recaudación de los años en los que se nos acusó, 2010 y 2011, que además se comprobó de que hubo un uso adecuado del combustible en las labores operativas y administrativas del SAT, que el SAT, al revés de lo que dice la acusación, no tenía una camioneta propia, la camioneta era del municipio. No hubo exceso porque hubieron informes que se adjuntaron como medios probatorios en los que se acreditaba de que efectivamente el personal se dedicaba a una labor operativa adicional porque habían amnistías, porque habían ordenanzas, porque había una necesidad de generar mayor recaudación. Entonces el personal tenía que viajar hacia los distritos para poder obtener una mejor recaudación. Todo eso se presentó como prueba en el proceso. El SAT y quienes acusaron en el SAT en ese momento contra nosotros no pudieron demostrar que hubo un exceso y por lo tanto el juez consideró que este caso debía de sobreseerse, es decir, de archivarse, y se emitió pues una resolución de archivamiento, como ustedes pueden apreciar en la parte final. Ordeno el sobreseimiento de la causa en contra de quienes fuimos acusados, ¿no?, por este delito contra peculado en contra del SAT-ICA. Por lo tanto, el sobreseimiento significa pues de que se comprobó de que no había ninguna... ¿Incluía el chofer? ¿No? Así es, el chofer era una persona que también estaba incluida en el archivamiento del caso, porque obviamente si no hay una responsabilidad de los funcionarios, él que era el chofer no debía asumir tampoco ninguna responsabilidad. Nosotros obtuvimos este sobreseimiento y luego el procurador anticorrupción y el fiscal apelaron. Entonces esto originó de que la jueza del tercer juzgado convoque una audiencia el 24 de abril, una audiencia a la que no fuimos notificados. Yo he revisado el expediente junto con el abogado y hemos encontrado pues un garabato en forma de firma, en mi caso particular, y en el resto de los trabajadores llegaron a direcciones distintas. Obviamente, si no te notifican no puedes asistir. Claro. Nosotros no teníamos ningún interés en faltar a esa audiencia porque teníamos un archivamiento de nuestro lado. ¿Algún trasfondo tal vez para hacerlo quedar mal? Mire, yo no quiero entrar en cuestionamientos, lo concreto es que no me llegó la notificación. Sin embargo, se realizó la audiencia el 24 de abril donde participó el chofer, Calderón, Chino Calderón como se le conoce, y él, en vez de respaldarse en el sobreseimiento donde se archivaba el caso, incluso para él reconoció haber sido autor, frente a su abogado, asesorado por su abogado, frente al fiscal, frente al juez, de haber acordado con el fiscal aceptar todos los cargos como único responsable y por lo tanto asumir una cantidad de dinero por demás excesiva que ya había sido archivado, pero eso fue una decisión de él con su abogado. La jueza le preguntó. ¿Y él conocía? Por supuesto, él fue notificado de eso también en su domicilio, que estaba sobreseído, que estaba archivado el caso. Pero reconocer algo que ya estaba archivado, ¿no era un perjuicio para él? Por supuesto que sí, no entendemos, no tiene ninguna lógica, pero él fue asistido por su abogado. Ya el abogado tendrá que explicar por qué, habiendo sido archivado el caso, aceptó responsabilidad penal. Ahora bien, nosotros, como no fuimos notificados y nos enteramos de que se había producido una audiencia en nuestro caso, inmediatamente coordinamos con nuestro abogado y nos presentamos ante el despacho de la jueza, porque no teníamos ninguna intención de faltar. Y entonces, el día 4 de mayo, como se puede apreciar en este documento, el día 4 de mayo nos presentamos a las 12 horas el señor Jaime Fernando Mesa Mata, Edgar Saúl Villarustamante, Nilton Edilberto y Gustavo Céspedes Martínez. Nos presentamos ante el despacho con la finalidad de que la jueza dé por cumplido esta orden de apersonamiento, porque evidentemente si no participas en una audiencia, la jueza va a declararte reo contumaz para que asistas a la audiencia. Nosotros nos apersonamos ante su despacho y a pesar de eso, la jueza mantuvo la orden de captura, algo que legalmente no comprendo como abogado, pero que recurrimos varias veces ante el despacho del secretario de la doctora, quien dijo que, bueno, a pesar de que ustedes se apersonaron, la orden de captura va a estar vigente. Un sinsentido jurídico
pero que nosotros necesitábamos pues resolver nuestra situación jurídica, así que nos presentamos ante la Policía Judicial de Ica y, oh sorpresa, los oficios del 24 de abril no habían llegado en mayo todavía a la Policía Judicial. Es decir, nos mantenían en zozobra y no habían cumplido con su obligación. O sea, de la calle Chiclayo a la plazuela Barranca. ¿Doctor? Definitivamente ha habido una filtración de querer hacerle daño tal vez a ustedes. Y un mal proceder del secretario jurisdiccional de este juzgado, porque si el día 24 de abril ya había salido una resolución, la calle Chiclayo, donde está el juzgado penal, hasta la plazuela Barranca, señor, son 4 cuadras, me demoro 5 minutos caminando, entonces no hay sentido para que no se haya un mes después notificado. Es más, cuando nosotros acudimos al juzgado a volver a presentarnos, a pesar del 4 de mayo, nos volvimos a presentar en reiteradas ocasiones, se nos decía de que no nos iban a levantar la medida de captura, si es que no nos llevaba la policía enmarrocados. Eso pues no es un abuso. A pesar de eso, nos volvimos a presentar ante la Policía Judicial y la Policía Judicial dijo, todavía no llega el oficio. Es más, en mi caso particular, el oficio ni siquiera ha llegado a Ica, donde yo me he apersonado varias veces en la Policía Judicial. El oficio ha sido derivado únicamente a Lima el miércoles de la semana pasada. Y yo el día viernes me puse a derecho. El día viernes me presenté de nuevo ante la Policía Judicial para decir, aquí estoy, o sea, por favor, comuniquen Usted a no la se juez. corría, no se escondía. De ninguna manera. ¿En ese momento cuál es la situación legal? No, ya nos hemos puesto a derecho en la policía. ¿Lo enmarrocaron como algunos esperaban? Lamentablemente no me presto para el show ni les doy el gusto, ¿no? Y las cosas se hacen de manera reservada. Entonces ya la jueza ha dispuesto, pues, este es el caso del señor Nilton Hernández, dejando sin efecto las órdenes de captura. Le puedo mostrar en un momento el oficio donde se disponen, en mi caso particular, y en el resto de los funcionarios del SAT que fueron también procesados. ¿Y ahora cuándo será la próxima diligencia o qué va a pasar? El día 4 de mayo, cuando nos presentamos por primera vez, la jueza ya había señalado que la audiencia iba a desarrollarse el 28 de agosto. Es decir, nos presentamos el 4 de mayo, dice que por la recargada labor se va a reprogramar la audiencia para el 28 de agosto, pero que a pesar de eso se mantienen subsistentes las órdenes de captura. Es decir, si me capturaban al día siguiente de que me había personado, ¿qué sentido tenía esa captura si ya yo me había presentado voluntariamente? Bueno, eso es lo que no nos quedó claro nunca, pero hemos cumplido con el mandato, nos hemos presentado voluntariamente ante el juzgado, en reiteradas ocasiones nos hemos presentado voluntariamente ante la Policía Judicial dando cumplimiento al mandato. Lo que nos interesa, señores, es que de una vez se esclarezca todo. Y miren de dónde nace esta denuncia. Esta denuncia nace casi en automático cuando salimos del SAT por renuncio, algunos por despido fraudulento. Y cuando estábamos en nuestra calidad ya de ex trabajadores, el gerente de ese entonces, Martín Cuellar, llama al chofer, a Jesús Calderón, y le dice, yo te voy a despedir del trabajo si no me firmas este papel acusando a Edgar Villar, a Nilton, a Jaime, a Gustavo, por el uso de la camioneta. Entonces, el mismo Jesús Calderón, esta es su declaración que hace, donde él dice, preguntando para que diga si tiene algo que agregar, que sí, yo sé que no tengo pruebas, a mí el señor Cuellar me dijo lo que tenía que decir, quería que dijera que salíamos con el alcalde a fiestas y que llevaba a Edgar Villar a Lima y me dijo que si decía todo esto no me botaba del trabajo. Y ese día eran como las 6:30 y 7 de la noche en el SAT, en la gerencia, y estaban reunidos el gerente Cuellar, el doctor Gino Navarro, Martín Asensio, quien es el subgerente de operaciones, y también estaba un tal Delfino o Delfín, y otras 2 o 3 personas más, y todos me preguntaban y me hicieron firmar un documento, le obligaron a firmar un documento. Él no tenía abogado, no tenía nadie, y le hicieron firmar un documento. Lo sorprendieron. Que fue el único medio de prueba que utilizó el SAT para acusarnos. Es decir, el señor Martín Cuellar está detrás de todo esto. Así, desde que se presentó esta denuncia es fraudulenta. Crearon pruebas, le obligaron al chofer a firmar un documento, y no me sorprendería que ahora le estén obligando también a aceptar responsabilidad cuando tiene un archivamiento. O sea, esto además de ser injusto con él, que es una persona de escasos recursos económicos, es revelador cómo este señor Cuellar, Gino Navarro, los demás funcionarios señalados aquí han generado toda esta denuncia fraudulenta en contra de nosotros. ¿Cuál sería la intención del señor Cuellar de acusarlo de esta manera? Lo que pasa es que estas denuncias ocurren
cuando él asume el cargo, pues si tenía que seguramente ganarse el respaldo del alcalde con algunas acusaciones. Lamentablemente hay algunos funcionarios que obtienen méritos no en base a su propio esfuerzo, sino acusando a los demás. No lo digo yo, lo ha dicho el propio Jesús Calderón ante el fiscal, está la firma del fiscal. Es una declaración asistida por su abogado. ¿Qué espera ahora usted, doctor? No, que se resuelva. ¿Qué va a pasar en todo caso? No, que las cosas se resuelvan. El 28 de agosto vamos a asistir a la diligencia que se ha convocado para inicio de juicio oral, donde la jueza va a tener que evaluar todos los medios probatorios presentados, va a tener que determinar si efectivamente hay algún uso indebido de los gastos del SAT en esa oportunidad, va a tener que valorar si este incremento de la recaudación que generamos nosotros en la gestión tiene o no relación con el uso de los recursos para la actividad de combustible, y también va a determinar cuál es ese grado, pues, de responsabilidad en la acusación. Si la acusación solo tiene un único medio probatorio, que es una declaración jurada, amañada, que no tiene una pericia en la que no se ha evaluado si efectivamente los recursos fueron o no bien administrados, ¿en base a qué se acusa? Claro, cualquiera puede meter un papel en la fiscalía, pero es deber de los fiscales y los jueces revisar si efectivamente tienen un caso o lo que tienen es un engaño, lo que tienen es un fraude. Y desde mi punto de vista, esto es un fraude y es un delito. El mentir a la administración de justicia creando pruebas falsas para acusar a las demás personas. Evidentemente, una vez que se consiga la sentencia que nos libere de responsabilidad, vamos a iniciar las acciones judiciales contra estas personas, porque nos han generado durante cuántos años un daño a nuestra imagen, un daño a nuestro trabajo, la posibilidad, pues, de estar tranquilos, simplemente porque les dio la gana convencer a un trabajador de escasos recursos para que pueda acusar a sus ex compañeros de trabajo. Porque ¿Quiénes son perjudicados en esta situación? Todos, o sea, desde nosotros y nuestras familias, porque esto genera intranquilidad durante semanas enteras. Nos han acusado de corruptos, nos han acusado de habernos apropiado de recursos de la entidad sin conocer, solamente guiándose por la declaración del chino. El SAT Ica, al haber tenido funcionarios, han pedido que incluso nos lleven enmarrocados. O sea, imagínense la cantidad de cosas que se han hablado de nosotros, pero acá estoy mostrando pruebas de que esta acusación nació de una mentira, nació de un ardid, como el gerente del SAT de ese entonces, aprovechándose de su cargo, convenció a un trabajador de escasos recursos económicos, y acá está el apellido, el gerente Cuellar, el doctor Gino Navarro, Martín Asensio, el subgerente de operaciones, y también estaba un tal Delfino, obligaron a un trabajador de escasos recursos para que nos hiciera una acusación. O sea, estas personas le hicieron daño al trabajador, no ustedes, como el señor dice que hoy ustedes son los que han hecho daño. en día, cuando el señor Jesús Calderón acepta una responsabilidad, definitivamente esto es a causa de todo lo que él originó firmando un documento desde el inicio. Pero yo también le pediría a él que consulte con su abogado. El abogado estuvo presente en esa audiencia donde él aceptó. La jueza le preguntaba: ¿usted acepta los cargos? Sí, acepto. ¿Usted acepta la multa? Sí, acepto. Él no lo obligó a nadie más que su conciencia y su abogado. Así que en verdad, finalmente nosotros vamos a seguir en la defensa de nuestra situación jurídica, de nuestra inocencia. ¿Van a estar dispuestos a cada vez que lo notifiquen para presentarse? Nosotros hemos asistido a todas y cada una de las notificaciones y vamos a seguir asistiendo. Lo único que vamos a pedir es que nos notifiquen, porque si no nos notifican no tenemos forma de poder asistir a las diligencias. En este caso ya hemos sido notificados para el 28 de agosto, vamos a asistir debidamente asesorados por nuestro abogado y vamos a acreditar nuestra inocencia, y más allá de los intereses perversos que puedan haber atrás, vamos a demostrar nuestra inocencia. Ok, gracias, doctor.